Ayer ya hemos hecho una primera alusión, teníamos que hablar de esta prehistoria del escapulario para poder entender lo que es el Santo Escapulario, entender bien que es una devoción carmelitana y por eso que hablamos de cómo esto se inició con el Carmelo en Palestina. Y teníamos que decir que era una devoción mariana y cómo es que la imagen de la Virgen del Carmen entonces llegó hacia, como una advocación más, a eso queremos decir, llegó hasta al occidente. Pero esta advocación que manifestaba estos tres sentidos, el sentido de la flor, la cual se contempla porque es la flor de la belleza de Dios, la Virgen María es la flor del Carmelo, la flor del jardín de Dios, pero también la Virgen María es la estrella del mar porque es la que nos permite ver cuál es el camino que hemos de enrumbar, el camino que hemos de seguir. Y tercero, como ahora a partir del escapulario la Virgen es la protectora de los hombres, la protectora de los cristianos. Esto era básico para entender lo que significa el sentido de la devoción a la Virgen del Carmen y también del uso de este sacramental que es el escapulario. Pues bien, ahora vamos a entender un poco a partir de lo que hemos escuchado ayer de lo ocurrido con Simón Stock, con San Simón Stock, el sexto superior general de los padres carmelitas, de los religiosos carmelitas, que recibió una visita de la Virgen María, la cual le dijo que le iba a entregar un privilegio. Pues bien, ¿qué cosa era ese privilegio? La Virgen le entregó un vestido, es decir, era el vestido de la Virgen, era el hábito de la Virgen, esto podemos decir. Y eso era el escapulario, ¿no? La palabra scápulas significa hombros, ¿no? El escapulario era un tipo de ropa que utilizaban los frailes para ponérsela por encima como delantal, encima del propio hábito para no ensuciarse cuando iban a trabajar. Ese era el escapulario. Pues bien, la Virgen le entregó un escapulario, ¿no? A este hombre, a Simón Stock, diciendo que ese escapulario era un privilegio y que ese privilegio la Virgen lo daba para que todo el que vistiera ese hábito no muriese y se condenase, sino que alcanzase la vida eterna. Entonces, no es una cosa pequeña lo que la Virgen está ofreciendo, es una cosa sumamente importante, trascendental para la vida de cualquier ser humano, importante para todo cristiano y un elemento, podríamos decir, imprescindible para aquel que tiene devoción y aquel que quiere salvarse. Evidentemente después la Iglesia hablará, de eso trataremos posteriormente en otras homilías, de cómo no es solamente materialmente vestirse con una ropa lo que nos da la vida eterna. Lo que nos da la vida eterna es vestirnos con la gracia de Dios. Pero el escapulario es un signo de la gracia de Dios, es un signo del favor de la Virgen. Pues bien, San Simón Stock pedía a la Virgen protección, que ella los protegiera, que ella protegiera a los carmelitas y que les diera la gracia de poder subsistir, ¿no? De poder vivir en la iglesia, de no apagar su congregación. Pues bien, la Virgen María les dio ese privilegio, esa gracia especial, de que al usar, dice, ese hábito, ¿no? Entonces ellos pudiesen no solamente mantenerse en vida y mantener generaciones y tener una gran pujanza como religiosos dentro de la iglesia, sino alcanzar la vida eterna, que es lo más importante. El escapulario entonces era un vestido superpuesto de los frailes, ¿cierto? Simboliza varias cosas. Empezó en el uso, como decíamos, como una cuestión práctica, como muchas cosas en la iglesia, en una cuestión práctica como para no ensuciarse el hábito, pero también simbolizó, por ejemplo, posteriormente, el cargar la cruz de Cristo, porque se ponía en los hombros, entonces simbolizaba cargar la cruz con Jesucristo, pero también simbolizaba, en el caso de los carmelitas, a consecuencia que la Virgen les dio el escapulario, simbolizaba la dedicación de su espiritualidad a la Virgen María. Es decir, unos pueden dedicar su espiritualidad a la pobreza, como los frailes franciscanos, que se casaban con la dama pobreza, como lo hizo San Francisco de Asís. Otros podían dedicar su espiritualidad a una espiritualidad más bien de dedicación a la contemplación y la predicación de la verdad, como los frailes dominicos. Pues los frailes carmelitas dedicaban su espiritualidad a la atención y a la gloria y a la alabanza de la Virgen María, Madre del Salvador. Ese era un poco el diseño de la espiritualidad carmelitana. Ahora bien, el escapulario entonces viene a ser un signo de devoción mariana
que nos inscribe, interesante la manera de expresarlo, esto lo tomo de un libro sobre los signos sobre el signo del escapulario. Dice así, ¿no? Es un signo externo que nos inscribe en la Orden del Carmen y nos da la esperanza de la protección de la Virgen. Esa expresión que María le dijo al darle ese paño marrón a Simón Stock llega a nosotros al recibir el escapulario, la imposición del escapulario. Entonces, viene a ser el escapulario un signo externo de nuestra consagración interna, un signo externo de nuestra inscripción en el número de los hombres que veneran a la Virgen del Monte Carmelo, porque ella les ha dicho que los que vistan de esa manera y los que cuiden esa espiritualidad, ella, como especial cuidado y materna protección, les va a alcanzar la vida eterna. El escapulario, siguiente puntito, el escapulario es un sacramental, o sea, no es solamente un objeto de devoción, no es tampoco ni un amuleto, ni un talismán, no es así. El escapulario es un sacramental. Podríamos dar muchas definiciones de lo que es un sacramental. Vamos a utilizar lo que dice la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, dice así: los sacramentales son signos sagrados, como los sacramentos, de ahí su nombre sacramental, como los sacramentos, siguen el modelo de los sacramentos, pero por medio de los cuales se significan los efectos espirituales obtenidos por la intercesión de la Iglesia. En los sacramentos quien obra es nuestro Señor Jesucristo. En el sacramento del bautismo se da concretamente por el poder divino el que una persona se regenere a la vida eterna, se regenere a la gracia de Dios. Por la Eucaristía se da efectivamente por el poder de Jesucristo, de que en un pedacito de pan deje de estar el pan y empiece a estar Jesucristo. Por la confirmación se da efectivamente por el poder de Dios de que una persona reciba, ¿no?, los dones del Espíritu Santo. Pero por los sacramentales se da, a consecuencia de la petición y súplica de la Iglesia, se dan gracias especiales a una persona que recibe ese sacramental. Entonces el escapulario es un sacramental que nos sirve para recibir de parte de la intercesión de la Iglesia las gracias abundantes que Dios da a sus hijos, a su cuerpo místico. Entonces no es cualquier devoción, es una devoción que está elevada al plano de lo sacramental, de los sacramentales. Bien, y la Virgen lo dio para protección, para que no se pierdan las almas, para que quien lo llevase tuviese esa prenda de vida eterna. Decíamos, no es llevarla como un objeto más, no es llevarla y vivir en una vida de pecado, no es llevarlo el escapulario y seguir en una vida de cosas malsanas, por supuesto que no. El escapulario es el signo externo que debe manifestar la interna manera de vivir del cristiano, sirviendo a la Virgen, cubierto con su manto, para obrar siempre el bien, para vivir siempre bajo la voluntad de Dios y bajo siempre la maternal protección de la Virgen. De eso se trata. Entonces, por eso decía el cardenal Gomá, gran predicador de la palabra de Dios, decía, es una devoción tan católica como la misma Iglesia católica. Por eso es que el escapulario ha sido una devoción que se ha extendido por todo lugar en el mundo. Por eso es que el escapulario es una devoción tan propia, que ha llegado y se ha hecho, ¿no?, tan efectiva en tantas personas, en tantos lugares. Por eso es que tantas personas en tantos lugares del mundo, cuando mueren, se ponen la llamada mortaja. ¿Y qué es la mortaja? Es el escapulario de la Virgen María. A eso se le llama mortaja. Entonces, a eso, digamos, vamos con este asunto. Vamos a hablar posteriormente de cuáles son las otras promesas. El Papa León XIII habla mucho acerca de esto. Vamos a hablar acerca de estas promesas. Por ahora quedamos entonces con lo que significa concretamente este escapulario, lo que es el escapulario y lo que es para nosotros, lo que tiene que ser para nosotros la recepción, la imposición y el llevar con piedad el escapulario de la Virgen María del Carmen. Le pedimos a la Virgen nos conceda la gracia de tener mucha devoción a su intercesión poderosa y al santo escapulario sacramental de la Iglesia.